Buenos días, buenas tardes. Soy Brian Julián González, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos de quinto semestre. En este video voy a mostrar el funcionamiento y la implementación de un dimmer por cruce por cero. Bueno, antes que nada, pues básicamente un detector de cruce por cero es el momento exacto cuando la señal pasa por cero. Aquí como lo podemos ver en la imagen, pues tenemos una señal seno que básicamente pues, nos hace referencia básicamente a una corriente eléctrica AC, ¿sí? Cuando dicha señal pasa por cero, aquí como vemos tenemos unas X, que es en el momento exacto cuando pasa a cero. Entonces, dicha señal, el cruce por cero, lo que hace es que, bueno, esta señal antes que todo básicamente está a 60 hercios cuando hace un ciclo completo, o sea, hasta aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que el periodo sería 16.6 sería nuestro periodo total de la señal. Cuando pasa por cero, entonces cada 90 grados estaríamos haciendo un pulso, que es lo que hace el cruce por cero. Cada vez que pasa por el momento exacto que pasa la señal por cero, el detector de cruce por cero va a mandar un pequeño pulso, DC, obvio. Nos va a mandar un pequeño pulso cada 8.35 milisegundos, que sería la mitad del periodo de una señal de 60 hercios. Muy atentos, de 60 hercios. Sería cada 8.35 milisegundos. Bueno, el siguiente circuito sería el que vamos a implementar. Antes que nada, pues básicamente podemos evidenciar que tenemos tres etapas en dicho circuito. Tenemos la primera etapa, que sería nuestra etapa de detector de cruce por cero, que sería esta, la del H11AA1, que sería nuestro detector de cruce por cero. Además, tenemos una segunda etapa, que sería nuestro Arduino 1, que sería nuestra etapa de control de fase. Obviamente, pues eso es lo que va a ser nuestro dimmer. Y además tenemos nuestra tercera etapa, que sería la etapa de potencia. Dicha etapa de potencia podemos evidenciar que tenemos aquí del digital pin 5, tenemos un optotriac, el cual es dicho optotriac, lo que hace es aislar la etapa de potencia con nuestra etapa de control, para que obviamente no haya interferencias aquí, bueno, dentro de esto a esto, y no se nos dañe de aquí para allá el circuito o no se nos dañe el Arduino. Esto es lo que hace básicamente nuestro optotriac. Además, podemos evidenciar aquí un potenciómetro, el cual en la programación podemos evidenciar la lectura de dicho potenciómetro y una pequeña, lo que sería una pequeña operación para hacer el control de la fase, que ya ahorita estará en la programación. Por falta de materiales, pues básicamente para nuestra etapa de detector de cruce por cero vamos a utilizar dicho circuito, que sería este, que vamos a utilizar un optocoplador 4N25. eh, y para ello, pues básicamente vamos a ver el circuito que principalmente íbamos a montar. Tenemos que este H11AA1, tenemos aquí que hay dos diodos en antiparalelo que son los que hacen la rectificación de esto. Además, con esta figura, pues tenemos que, obviamente, como no tenemos los diodos aquí en antiparalelo, pues tenemos que hacer la rectificación antes para que cumpla la misma función. Por eso, pues básicamente ponemos aquí un puente de diodos, una señal de potencia más baja AC, para que sea rectificada esta resistencia de 2.2K, para que no se nos dañe nuestro diodo de nuestro optocoplador. Básicamente cumple la misma función. Por cuestión de materiales voy a usar este, funciona igual. Además, en nuestro transistor de nuestro optocoplador podemos evidenciar una configuración de transistor de emisor común, que consta del colector a una resistencia grande, y dicha resistencia conectada directamente a 5 voltios, y el emisor de nuestro transistor iría conectado a tierra. La salida de los pulsos que va a generar dicha señal AC de nuestro detector de cruce por cero, pues va a ir al colector directamente. Dichos pulsos pues irían conectados al pin 2 de nuestro Arduino. Bueno, para la programación, básicamente pues estamos aquí en la IDE de Arduino. Yo para la programación y el microcontrolador que voy a usar va a ser un Arduino 1. Entonces, tengo aquí mismo la programación que voy a usar. Simplemente voy a explicar un poco así en general, de por arriba, lo que básicamente trata la programación. Aquí primeramente, bueno, en la parte de encima, obviamente, como siempre, se definen las variables, se definen todo.
Bueno, en el void setup es el que se va a iniciar solo una vez, es el cual definimos los pines del Arduino como entrada y salida. Además tenemos esta partecita aquí que sería la encargada de recibir el pull up de nuestro optocoplador, que sería bueno, nuestra configuración de emisor común de nuestro optocoplador de nuestra tapa de detector de cruce por cero. Además, bueno, aquí definimos las entradas de nuestro switch, entradas analógicas, nuestras entradas analógicas de nuestro potenciómetro y demás. En el void loop, básicamente tenemos una condición, un else if y un if, el cual, dicho if, básicamente trata del switch. Nuestro void loop solo es, aquí en esta programación solo está dispuesta para el switch. ¿Qué quiere decir? Ahorita cuando lo tengamos implementado vamos a ver que el switch tiene que estar mandando un cero para que la programación pueda seguir y pueda pasar al boil account. A esta esta función se crea aparte. Además, si no está mandando un cero, nuestro switch que va conectado al pin 4, que aquí lo definimos, aquí arriba, mire aquí, pin mode SW input, que sería nuestro pin 4. Entonces, si no está mandando un cero, pues obviamente todo se va a apagar. Tenemos aquí en esta programación, dimos como indicador el LED, el LED del pin 13 del Arduino, que es un indicador para eso. Bueno, después de esta función, pues básicamente tenemos nuestra etapa de control de fase, que sería esta. Tenemos esta operación que se llama delay microsegundos, que básicamente es la encargada de hacer la lectura de nuestro potenciómetro y ingresar esta lectura de nuestro potenciómetro, que aquí está, analog read 0, que sería, la multiplicamos por 7 y le sumamos 200. Dicha lectura y dicha operación es la encargada de hacer el desfase de nuestra señal. Además, pues básicamente aquí podemos evidenciar el digital write y bueno, las escrituras digitales, que son las que llegan a nuestro optotriac, que es la etapa de aislamiento de nuestro microcontrolador y pues la etapa de potencia. Eso básicamente sería toda nuestra programación, una explicación así general. Bueno, este ya sería nuestro circuito de dimmer con cruce por cero montado. Tenemos una primera parte que sería la parte del transformador, que es el que nos llega a nuestra primera fase, que sería donde detecta el cruce por cero, el cual está dado por un optocoplador 4N25. Además, pues aparte obviamente un puente diodos, el cual nos permite que la señal sea solo ciclos positivos, lo cual el detector el optocoplador detecta cuando está en cero y pues nos manda una señal, un pulso, que es la que nos llega al Arduino, al pin 2. Dicho pulso llega aproximadamente cada 8.3 microsegundos, los cuales pues son los que detecta el Arduino y hace la dicha operación. Bueno, además, pues básicamente tenemos aquí el Arduino, el cual tenemos alimentando todo el circuito. Tenemos la segunda fase, que sería básicamente la etapa de potencia, que está dada por un BT136, que sería nuestro TRIAC, el cual con el MOC 3021, que sería nuestro OptoTRIAC, que es el que nos proporciona la señal al gate para así hacer que nuestro TRIAC se active o se desactive. Para lo cual, en dicha operación de la programación de nuestro Arduino, cada que el potenciómetro, este potenciómetro le graduamos el voltaje que va a proporcionarle al Arduino. Dicho voltaje, pues con dicha operación que está en el Arduino, en la programación, pues va a hacer que se desfase la señal, ¿sí? Además, tenemos este pequeño pulsador aquí, este pulsador que es la primera parte que está en el void loop, que es la condición que nos dice que si el pulsador está activado,
que nos mande, bueno, que si el pulsador nos está mandando un cero, porque en este caso está mandando un cero, ¿ven? Está conectado directamente a tierra. Entonces, pues básicamente el Arduino procederá a hacer las siguientes funciones. A la hora que apaguemos, pues obviamente pues se va a apagar todo, ¿no? Entonces, enviándole el cero al Arduino, entonces ya podríamos comenzar a graduar nuestra fase, que básicamente para eso es nuestro potenciómetro. Si giramos el potenciómetro para algún lado, pues ahí empezamos a hacer que eh, la fase de nuestra señal AC de 110 voltios, porque aquí le están llegando directamente 110 voltios de allá. Aquí solo llegan 12, que es una etapa, esto aquí es diferente. Y aquí sí tenemos básicamente los 110, de ahí el fusible que está ahí. Y por eso tenemos nuestra carga de 110. Además, tendríamos nuestro dimmer totalmente funcional con nuestro Arduino, y esto nos permitirá un mejor control de nuestra señal.